¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí otro sábado más por la mañana. Pronto os avisaremos también por si queréis uniros al directo, que estamos viendo si lo retransmitimos directamente por YouTube o también por Instagram. Y nada, vamos a hablar de todos los temas que dejamos pendientes la otra semana. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pues Súper, súper. Yo súper bien hoy. a tope. genial, genial. Pues vamos a hablar, si queréis, de lo que dejamos en el aire. También os habéis comentado que queríais que habláramos más sobre los siete pecados capitales, cómo estaban relacionados también con el propósito vital. Y dejamos en el aire la pregunta de la maldad. ¿Qué sentido tiene la maldad? ¿Cómo lo podemos integrar quizá en esta visión del propósito de vida y de su relación con los siete pecados capitales? Así que, si queréis, no sé, Silvia, ¿quieres empezar? Abrimos el melón. Ahí me pones en primera línea del ruido, ¿eh? Bueno, a ver, si queréis, la pregunta que tenía era, pues nos han hecho un comentario muy chulo en YouTube y era algo así como el mal definido como constructo humano, que sería, bueno, en contraposición al bien, es decir, ponemos etiquetas de qué es el bien, qué es el mal, qué es bueno, qué es malo, o el mal más allá del ser humano, es decir, y si el mal fuera parte del juego, eh, es una entidad más allá de la vida humana, digamos. Es un buen melón. Eso es lo que nos planteaban. O sea, a nivel filosófico hay para hablar rato aquí. Así, sin, a primera hora. Venga, de primer plato. Bueno, a ver, tocando lo que son los siete pecados capitales, un segundito. Vamos a ver, aquí. El, tocando los siete pecados capitales, nosotros estuvimos hablando de que había uno en particular que si se eliminaba del tema, ¿no? Si se eliminaba de esos siete, pues el 90% se iluminaría, ¿no? Y era el tema de, porque me llegaron a comentar a mí que es que no lo había dejado claro o no lo habían escuchado, ¿vale? Y, y entonces, nada, que era, es básicamente lo que nos separa es lo que hace que todo se incremente, ¿vale? Se incrementa lo que es la parte de la lujuria, se incrementan todos, ¿vale? Todo lo que haga sensación de soledad y de separación son lo que hace que a nivel humano nos haga actuar desde un aspecto más reptiliano, más primitivo, y es desde la lucha, desde el sufrimiento, desde el dolor, ¿vale? Entonces, quería especificar un poquito eso porque a mí me lo habían dicho. Y luego, lo del tema que has comentado de los cómo estaría relacionado, ¿vale? Lo que son los siete pecados capitales con lo de la existencia del bien y el mal. Yo voy a decir un dato que esto yo creo que puede de alguna manera abrir un poco la conciencia, ¿vale? Y me decís qué opináis aquí, ¿de acuerdo? Se dice que a nivel pueblo, ¿eh? A nivel, a todos los niveles, vaya, que en principio hay mundos superiores, mundos inferiores y este mundo, ¿vale? Esto yo creo que más o menos lo conocemos todos. Venga, pues existen los ángeles o seres de luz que están por encima, existen el demonio y las negatividades que están por debajo de nosotros, ¿no? Ese inframundo. Y luego estamos nosotros, ¿eh? Como estamos como en el medio, ¿de acuerdo? Imaginaros tres planos, ¿no? Ujú. Pues efectivamente hay varios planos, pero todos están en la misma línea. Entonces, si todo está en la misma línea, no es estar arriba y abajo, sino que son diferentes niveles de conciencia y a la misma vez diferentes niveles de vibración, porque no hay abajo y arriba, sino que son todo niveles de vibración. Poniendo esto en tesitura de qué sentido tiene, si en una regla normal y corriente de cole, ¿qué sentido tiene el número 0 y qué sentido tiene el número 50?
están todos en la misma línea. ¿Es mejor o peor el 0 o el 50? No, ¿vale? Sino que simplemente es una parte de la estructura, Ujú. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cada uno tiene que, de alguna manera, elegir en qué parte de la estructura está. Todo esto es relacionado con los pecados capitales, porque los pecados capitales están más centrados en la parte cero, ¿vale? Más que en la parte 50. Entonces, como nosotros en nuestro mundo 3D está en lo que es en el medio, si es en el 50, pues estamos en el 25, ¿de acuerdo? Estoy poniendo esta similitud porque me parece que es fácil. Sí, sí. Sí, Si estamos vale, ahí, vale. nosotros, nuestra responsabilidad es decidir en qué camino seguir en esa dualidad, porque estamos en un mundo dual, porque estamos justo en el medio. Estamos viviendo a la misma vez el bien y el mal, el positivo y el negativo, el masculino y el femenino. O sea, ya no es ni bien ni mal, sino que tú eliges, ese libre albedrío es coger una misma situación y decidir por qué camino seguir, si por el camino de algodones o camino de piedras. Ujú. Porque como yo no sé si esto lo habéis oído, que el sufrimiento es opcional. Sí, eso lo he oído de alguna vez. Que es Claro. difícil a veces de entender, pero así Tú ahora es más decides, fácil de entender ese planteamiento. decides cómo reaccionar, ¿no? Ante lo que sucede, digamos. Ujú. Claro, Es, claro. Hace poco tuve un caso bastante importante de una familia que vino a mí con un bebé malito y muy malito. Y, y nada, el papá me preguntó qué sentido tenía que ese bebé estuviese malito, qué culpa tiene él de estar malito, qué es también, ¿no? De alguna manera, qué enseñanza hay de por qué ellos están viviendo también esa situación de eso y y ver también, cómo a su bebé le ponen quimioterapia, por ejemplo. o también se preguntarían qué han hecho ellos mal para que para que sufra ese niño, ¿no? Para que tengan que pagarlo el niño. Es Claro, curioso. claro. Ostras, has empezado a hablar de cosas y me han empezado a venir a la cabeza un montón de cosas como lo he leído en varios libros, incluso en libros de técnicas de biohacking, que hace referencia a pasajes bíblicos, que aquí al final todo se hila, y hablabas de que está todo como en el mismo plano y estaba pensando en lo de como es arriba es abajo, lo que ¿sabes? Y claro, y luego también muchas veces en muchos foros hemos estado hablando que decías, pero ¿por qué existe el mal? Y hay muchas personas que dicen, es que no puede existir el bien si no existe el mal. En el fondo es porque es todo dentro de la misma línea. Y luego, otra cosa que también hacemos mucho y comentamos mucho cuando estamos hablando de nutrición, lo dice muchísimo Carlos, porque alguien dice, jo, es que lo he hecho mal. Y Carlos siempre dice, no, no hay bien ni mal, no está bien ni mal. O sea, no es que una cosa sea bien y otra cosa sea mal. Tú eres el que decide tomar eso como que eso es bueno, pero otro a lo mejor lo puede decidir como que no es bueno. Entonces, como tal, definido, no hay un libro que diga, esto está bien y esto está mal. Entonces, se hila todo mucho, si te fijas en maraña, porque es como, bueno, entonces es libre albedrío, porque yo puedo decidir si romper una cosa es bien o una cosa es mal. O sea, luego ya entra otra serie de cosas en juego, pero es que empiezas a enmarañar y dices tú, wow, Sí. wow. Y encontrarle el sentido, ¿no? También lo que estaba comentando Silvia, que, claro, muchas veces te puedes plantear eso, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué o para qué? Y ahí, claro, tenemos que entrar a conceptos más profundos, ¿no? Quizás de empezar a pensar en karma, empezar a pensar en vidas pasadas, en reencarnaciones. Claro, ahí vamos abriendo melón tras melón, en el sentido de que hay muchas veces que no podemos explicar cosas que están ocurriendo, que suceden en esta vida, o incluso encontrarle sentido al mundo. Yo recuerdo que desde pequeñito siempre me ha fascinado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la cosmovisión, incluso con astronomía y demás. Yo recuerdo leer los libros de Stephen Hawking, creo que ya lo mencioné la otra vez, pero no me enteraba de casi nada, pero me gustaban mucho, me fascinaban. Y muchas veces, también a lo largo de mi vida,
me quedaba un poco enganchado en encontrar el sentido al mundo. O sea, había cosas que no tenían sentido para mí y siguen sin tenerlo, algunas. Pero es eso, ¿no? El decir, ostras, es que a lo mejor en vez de concentrarnos en buscarle ese sentido, tenemos que centrarnos más en lo que es la propia experiencia vital y en aprender y en quizás integrar ciertas cosas o simplemente transitarlas y ya está, ¿no? Como decías, Silvia, no sufrir, sino desde qué punto me lo planteo yo o cómo lo estoy viviendo de la mejor manera posible y no solo hacia mí, pero sino hacia los demás también. Y entenderlo así, ¿no? Como una experiencia vital que, bueno, pasa por algo o para algo, aunque no lo entienda, y enfocarme en vivirlo de la mejor manera posible, por muy duro que sea o por ese no sentido que le encuentre. Entonces, bueno, Claro, la verdad es que claro. sí. Y podemos Fíjate, volver también a lo de las escrituras sagradas que hablábamos el otro día. Yo también estaba pensando lo de cómo es arriba es abajo. Lo que has dicho tú, o sea, nos han estado dando, entre comillas, muchas pistas en muchos escritos muy antiguos y si lo analizas bien, si te das cuenta de que son escrituras de iniciados para iniciados, entonces ahí sí que puedes tener bastante contexto útil para entender muchas más cosas y no te quedes solo en la capa superficial, ¿no? efectivamente. Yo, mira, en relación a lo que estás diciendo de cómo vivir la experiencia, fíjate, se me ha ocurrido poner el ejemplo de que ahora te dicen a ti que te regalan un viaje a, a un safari de África, por ejemplo. A lo mejor yo lo veo como, madre mía, me voy a ir a un país donde hay enfermedades que me pueden matar. Hay animales que si pasa lo que sea en el safari me pueden merendar. Y fíjate, yo no sé ahí cómo huele, madre mía, y esos olores y esas bacterias y demás. Y luego tú o Mónica o cualquier persona dice, ostras, un safari, que me regalan un safari, esto es la leche y se lo voy a decir a todo el mundo, lo voy a decir en Instagram, que me ha tocado un safari, me voy a hacer fotos y si veo un león me voy a hacer un selfie con el león. Y son dos Es muy prismas, bueno. dos prismas muy diferentes que uno es tirando al miedo y pánico y terror y otro es desde la alegría, la aceptación, la gratitud, y es una misma situación, Y ¿sabes? ahí les preguntas, ¿esto es bueno o es malo? Pues no te da, es malísimo. Y te da, es buenísimo. Eso es bueno, Claro. eso es malo. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues nada, era una puntualización que me ha venido a la cabeza mientras decías eso, que es verdad, Claro. es que es así, es así. Hay uno, mira, nosotros ahí en los colores tenemos dos maestros iluminados asociados al centro, con la India, que se llama Sri Pritaji y Sri Krishnaji. Y ellos, una de las enseñanzas que dan de base, en todas las enseñanzas que dan, que son un mogollón, ¿vale? Aprendes muchísimo a nivel persona. Ya no es que tengas que creer en nada, sino que te enseñan a conocerte a ti mismo, que a mí me encantan por eso. Una de las cosas que dicen es que la base de todo es liberar el sufrimiento. Esa es la base. En el momento que liberas el sufrimiento del dolor, ojo al dato, liberas el sufrimiento del dolor. Por ejemplo, caerse, hacerse daño, que mi pareja me grite, hace daño, que mi hijo le insulten o sufra bullying, hace daño. Pero el sostener ese dolor es el que hace el sufrimiento. Ujú. Entonces, el, eh, todas las situaciones que ya no son físicas, ¿no? De que si es que si estoy mucho tiempo al sol me quemo y si estoy mucho tiempo a la sombra, pues muévete, ¿no? Cuando ya no son físicas, cuando ya no están dentro de tu dominio, lo que nos hace más sufrir, yo no sé si estaréis de acuerdo con esto, es lo que no podemos dominar, lo que no podemos decidir, sino que son otros los que deciden por nosotros. ¿Qué opináis de eso? Totalmente. Que ahí el poder se lo estás dando al otro, no a ti. O sea, es como cuando tienes
rencor y odio, que al final estás dándole las herramientas y el poder de tu sufrimiento a otra persona, lo estás externalizando porque no estás tú teniendo el control y el dominio. Estás Ujú. dejando que otra persona lo haga. Y de hecho, ni siquiera estás dejando que otra persona lo haga y tampoco lo está haciendo en sí mismo, ¿sabes? O sea, no lo está haciendo voluntariamente, pero tú le estás dando ese poder. Mm. Sí, Esa es la como sensación que tengo. cuando decimos eso de es que me hace sentir mal. Ahí básicamente es eso, ¿no? El decir, vale, estamos dando el poder a la otra persona en vez de realmente entender que no, es cómo lo proceso yo, cómo lo vivo yo, si estoy sufriendo o no. Puedo elegir en todo momento, ¿no? En un momento presente, en principio, no debería existir el sufrimiento. Puede existir porque estás o bien estancado en el pasado o bien pensando en el futuro, pero en lo que es el momento presente como tal, no debería existir ese sufrimiento. Si tú estás realmente presente, conectado y atravesándolo y trascendiéndolo. Pero sí, sí, me lleva a pensar también de una época que, bueno, pues si no me conocéis mucho, yo os lo comento. Yo soy una persona que me obsesiono muchísimo cuando me da por un tema. Vamos, creo que Mónica Bueno, el resto de la humanidad también es así, ¿eh? puede dar fe. Sí, No, lo que pasa pero, que en mi caso, pero Ya digamos vemos que muchos. un puntito más, hay que ir un puntito yo más ahí. voy un pasito más allá, no por creerme especial ni nada, pero bueno, a nivel No, psicológico, de lo vive mucho, lo personalidad, vive mucho. es un rasgo de la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que me dio una temporada por todo lo que son las teorías conspiranoicas, que esto también es muy interesante y da para varios podcasts, en el sentido de que, claro, muchas veces, si esperamos lo suficiente, vemos que la diferencia entre una teoría conspiranoica y una noticia, o la realidad, entre comillas, es simplemente tiempo. Muchas veces nos preparan de alguna manera, existe la famosa ventana de Overton, que nos van preparando, nos van diciendo, no, no, esto jamás, nunca se haría. Luego, solo en el peor de los casos, en el más extremo, quizá tendríamos que plantearnos tal y acabas viéndolo. Y tú, claro, ves la hemeroteca y dices, ostras, si estaban diciendo que esto ni de coña y ahora de repente está, ya es una realidad. Entonces, eso se llama la ventana de Overton, ¿no? Es un tipo de estrategia de manipulación psicológica y lo podemos extrapolar a múltiples ámbitos. Pero claro, yo en esa época estaba súper enganchado en el sentido de que me obsesionaba el decir, ostras, es que, ¿esto qué es? Digo, si hay una manipulación tan extrema, si están controlando todo, claro, yo me ponía en una posición de sumisión quizás o de falta de poder extrema y me costó mucho salir de ahí, ¿no? Porque era como, ostras, ¿qué sentido tiene? Si están controlando todo, si me están manipulando todo, claro, yo empezaba un poco con la parte de política, ¿no? Que era lo más así, eh, digamos, visceral en aquella época, pero luego era, ostras, en el tema de la nutrición, en el tema de la salud, en el tema de múltiples industrias, y decía, ¿pero esto qué es? Digo, ¿qué ocurre aquí? El Y otro día comentamos, ¿te acuerdas lo del tema sí, de los donuts que me sí, sí, comentaste? y bueno, Ahí me nosotros, dejasteis salir claro, un poco. ahora nos centramos mucho en la parte de manipulación de la industria alimentaria, en su relación con la industria farmacéutica y la salud en general, que ahí podemos también entrar desde este debate de decir, vale, ¿es maldad o es simplemente, si vamos a los siete pecados capitales, es que Intereses simplemente económicos. es avaricia y es intentar sacar lo máximo rendimiento económico posible sin importarle la salud de la población, porque esa es otra. Mucha gente puede pensar, no, es que les importa muchísimo mi salud, entonces yo lo que me digan lo voy a seguir a rajatabla. Y llega un momento que nosotros hablamos aquí en casa y es prácticamente al revés, es todo lo que me digan, pues voy a hacer lo contrario. Entonces, es como cuando decidimos invertir la pirámide alimentaria. Como no, vamos a darle la vuelta y casi va a ser más saludable. Entonces ahí, claro, te plantean muchas cosas como la que estamos hablando ahora. ¿Es realmente existe esa maldad y forma parte de la estructura del mundo? ¿Quién o qué está estructurando ese mundo de esa forma? Porque lo has dicho tú antes, Silvia, yo creo que lo has clavado, ¿no? El decir, ostras, si la soberbia es la desconexión de mi ser real y con los otros, claro, entonces todo lo que favorezca la soberbia, todo lo que favorezca la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, me está desconectando de mi ser realmente, de mi autoconocimiento, de mi camino, digamos, de avance a nivel de niveles de conciencia y de autoconocimiento del ser,
y entonces, digamos, de alguna manera me está bloqueando ese despertar espiritual o esa liberación o esa iluminación última. Entonces, podríamos decir que la propia estructura del mundo tal y como es ahora mismo, un mundo entiéndase como sociedad o incluso si queremos ir un paso más allá a nivel de cosmovisión, está bloqueando de alguna manera ese despertar o esa evolución espiritual. Me acaba de venir este melonaco tremendo así a la mente. Pues, a ver, en mi humilde opinión, ¿vale? Yo considero que los 7 pecados capitales están estratégicamente bien hechos y empleados en todo lo que es manipulación. Llámese marketing, llámese de todo. Todo. Ahora, hace poco estuve viendo cómo personas se anuncian en internet, lógico, normal, como coaching, como tal, y utilizan muchas herramientas a nivel psicológico dentro de los 7 pecados capitales para inducir a la acción, inducir a la desesperación, inducir a que creas que yo quiero ser tu amigo y tengo una confianza contigo. O sea, hay varias estrategias de manipulación bastante considerables. Bastante Sí, pero considerables. eso, por ejemplo, podemos verlo desde el punto de vista de, vamos a una cosa más simple, por ejemplo, determinados productos alimenticios que te tocan la fibra, ¿no? Para que tú quieras asociar momentos de bienestar, de momentos de estar todos en familia, momentos de estar todos los amigos juntos, momentos de compañía, alegría y tal, con ese refresco, por ejemplo. O pues el turrón de Navidad, que era como todos nos reunimos juntos, entonces el turrón lo tienes que asociar a la Navidad, felicidad, amigos y tal. Mm. Y esas son estrategias que puede hacer el marketing porque quiere vender más, pero luego tú te puedes plantear el, vale, eso puede ser por marketing, pero ¿por qué hay gente que quiere remover la fibra de la avaricia? ¿Por qué queremos que seas más avaro? ¿Por qué queremos... ¿Quién busca eso? O sea, ¿qué necesidad hay de buscar entre, ¿sabes? El que seas... Porque, por ejemplo, sí que puede tener algo de sentido en la ira, en despertar ira, cuando hay un conflicto bélico, porque lo que quieres es llamar a la acción bélica y para eso tienes que remover, pero en el otro sentido, en el de separar, en el de encontrar la diferencia con el otro, ¿no? Cuando se supone que somos todos iguales y buscar la diferencia para que sea más fácil el generar odio a la otra persona y poder provocar un conflicto bélico. Pero yo me planteo, los 7 pecados capitales que están ahí, porque o sea, los hemos creado, los ha creado algo superior, y si es así, ¿por qué? Para que exista el bien y exista el mal. Eh, ¿Y quién tiene qué o quién puede tener intereses en que eso se siga alimentando? No, no ya por intereses económicos, sino para ganar más dinerito a las empresas, sino el ¿por qué tiene que haber tanta avaricia y lujuria por él? Claro, es que esto es muy liarlo mucho, porque dices, lujuria, voy a despertarte la lujuria para que me compres el producto, pero ¿de verdad tiene que ser por la lujuria? ¿No puede ser por el placer espiritual o el placer erótico sin necesidad de tirar por la lujuria? No sé si me explico por dónde va. O sea, ¿por qué hay tanto interés en la parte malvada? Considerando la parte de la línea de lo que menos vibra. ¿Sabéis lo que Mira, voy a responder a esto porque, de verdad, porque es así. Dentro de los 7 pecados capitales están las dos partes, la parte iluminada y la parte oscura, ¿vale? Los 7 pecados capitales están basados en las debilidades humanas, pero que están metidos en los instintos primarios. Los instintos primarios son los que sí o sí, en momentos de escape, en momentos de malestar, en momentos de miedo, en malos momentos van a salir. Va a salir todo, todos esos pecados van a salir, todos, hasta la de la lujuria, todos. ¿Por qué? Porque me quiero sentir necesitado, por ejemplo, me quiero sentir amado. Eso es una desesperación, ¿vale? No es desde la parte iluminada, quiero dar amor y quiero recibir amor. ¿Vale? Esa es la parte iluminada de la lujuria,
¿de acuerdo? Llamado Tantra. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué? Vamos a ver. Fíjate, estamos hablando ya de los primeros psicólogos, vamos a decirlo así, de la historia, que eran los consejeros de los feudales, consejeros a nivel Grecia, de los del poder, ¿vale? Estos estudiosos lo que hacían es no solo estudiar lo que es la parte del universo a nivel astrología y demás para poder predecir el futuro, sino que a la misma vez estudiaban el comportamiento del pueblo para dominar a ese pueblo, porque lo que interesaba era coger totalmente el dominio del pueblo y que el pueblo no se rebelase ante los superiores. Entonces los necesitaban dentro de esa manipulación. O sea, nosotros estamos manipulados desde esos puntos, o sea, desde hace miles de años. O sea, no desde ahora. O sea, ahora está todo de una forma superlativa, creo yo, os digo superlativa porque ahora hay una calidad de engaño muy superior a la que había entonces, ¿no? Antes el nivel de Sí, conciencia humana era muchísimo más inferior que el de ahora. Pero esto está basado en la manipulación, que la manipulación simplemente, fíjate, el origen es el poder, el poder y la economía. Primero el poder, siempre es el poder, el sentirme superior, el sentirme de que yo soy tu dueño y que te puedo utilizar a mi servicio. Eso es el único punto porque el humano de forma negativa se mueve, de forma negativa estamos hablando. claro. ¿Vale? Entonces, si eso lo extrapolas a las altas élites y demás, quieren poder. El poder es la manipulación y gracias a ese poder, pues tienen más dinero. Pues fenomenal. Ahora, dices, desaparece el dinero. Es que el dinero es el problema de todo. Ya te digo yo que no, es el segundo. ¿Te das El cuenta de que pri- ahí, te das cuenta de que ahí lo que está ocurriendo es que el que quiere el poder se está diferenciando de ti y claro, está viéndote que es diferente a ti y se Sí, está viendo que es diferente a ti desde un punto de vista superior y que tú eres inferior a él y te está todavía posicionando más en esa posición de inferioridad, de ponerte por debajo? de ahí ahora entendemos la soberbia. la soberbia, claro. Exacto. Ahí está, ahí Sí, está. sí, Por eso cuando tienes que ver, cuando te dicen, y volvemos a los escritos de prácticamente todas las religiones, cuando te dicen lo de que ames al otro como a ti mismo, cuando eres capaz de poner al otro en el mismo lugar en que te pones tú, ya no existe la soberbia, ya no existe la envidia, ya no existe nada más. No, porque no necesitas quitarle al otro para sentirte tú mejor. sí. Claro. Estaba pensando también que, claro, está genial esta explicación desde el punto de vista, digamos, funcional, material, mundano, y tiene todo el sentido del mundo, pero que también podemos ir un paso más allá, porque de la misma manera que se puede, digamos, identificar esta manipulación en el mundo físico, lo puedes también extrapolar al mundo espiritual. Es decir, cuanto más poder tengas sobre las personas en su vertiente humana, aquí ya abriendo un poquito la mente, claro, tú lo que estás haciendo de alguna manera es controlar a las masas, controlar a la población. De alguna manera, como decías tú, Silvia, estás incluso dando a entender que es todo lo contrario, o sea, que está tan bien hecho, hay mucha ingeniería social, obviamente, que las personas se pueden pensar que, ostras, me están cuidando. Estos consejos son por mi bien. Yo estoy siguiendo las recomendaciones oficiales, que es lo que decíamos antes. Nosotros ahora prácticamente es, venga, justo al revés. Con matices, obviamente, pero bueno, porque de vez en No, pero cuando vamos, sí que hay cosas cuestionamos mucho. pues eso, hombre, hay que dar un poquito de verdad también para compensar. Entonces, de la misma manera digamos, mantener a raya o enfocarse mucho y promocionar mucho estos 7 pecados capitales nos mantiene, entre comillas, presos en esta cárcel de este mundo físico,
se podría extrapolar también al mundo espiritual, en el sentido de que opino en este momento que cuanto menos, o mejor dicho, cuanto más insignificantes pensemos que somos, más poder y más control se podrá ejercer sobre nosotros, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Es decir, si yo me identifico realmente con este ego, con este cuerpo, con esta parte física únicamente, claro, yo me voy a sentir mucho menos poderoso de lo que realmente soy. Entonces, claro, será más fácil también manipularme en la esfera, digamos, en la capa tanto energética como en la capa espiritual. Entonces, estaba reflexionando mientras hablabais a ese respecto, porque, claro, de la misma manera que existen, o al menos eso opinamos, ahí ya dejamos también la libre opinión del público, existen esas élites que no hace falta irse muy lejos. O sea, si tú lo analizas, eh, grandes empresas, claro, mucha gente se puede creer que los que mandan son los políticos. Bueno, pues por encima de los políticos, ¿quiénes están? Pues grandes empresas, grandes corporaciones, grandes lobbies, grandes intereses. Y por encima de eso, bueno, pues puede haber familias, tal, no sé qué. Y por encima de eso, ahí ya es cuando empieza la capa a distorsionarse un poquito. No sé, yo creo que eso lo dejaremos para otro episodio, pero igual llega un punto que era mi obsesión, ¿no? En esa época de ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y sigue subiendo y sigue subiendo. Y ya cuando empieza a no tener sentido desde el punto de vista físico, real, mundano, llámalo X, ahí ya es cuando ya la cabeza empieza a explotar, ¿no? Y empiezas a entrar en otros planos de existencia, en otras incluso dimensiones, realidades y demás. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que yo sí que veo o siento esos dos planos dentro de cada pecado capital. Es decir, joder, la soberbia puede ir tanto a la desconexión del ser, al sentirme mejor, el exceso de ese ego, identificación con el ego, o puede ir a la parte de don o virtud en potencia de, vale, humildad, unidad, esa conciencia común. Y podemos hacer el mismo análisis para todos en ese sentido. Me ha gustado esa reflexión. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Pues mientras lo has dicho, me ha venido así como flash. ¿Os habéis dado cuenta que todas las religiones, todas las religiones, ponen también esa parte de separación y soberbia en sus dioses? Es que uno se cogió al otro, se enfrentaron y este cogió y le pisó a este. Y no hay dentro del grado espiritual, lo que estabas hablando tú, dentro de esas religiones, nos vamos a meter en la que conocemos todos, ¿vale? Que es un ejemplo, ¿vale? Como siempre. En la religión católica. ¿Quién chafa al demonio? Entonces el demonio es malo. Como es malo, pues hay que chafarlo. Y el poder siempre es del poder blanco, no es del poder oscuro, ¿no? Todo está basado como acabas de decir. Ujú. Pero nosotros, pero es que también lo hemos expresado en todas las religiones de que está el bien y el mal. Está el poderoso o sea, el bueno y el malo, el poderoso y el del inframundo, y el bueno y el malo, y claro, se tienen que pisar, porque claro, es que hay un enfrentamiento ahí. Que esa es Pero la tú te das cuenta dualidad, de que básicamente. O sea, es la pero esencia de la dualidad. te das cuenta de que todos además surgen del mismo sitio. Por ejemplo, el demonio inicialmente era un ángel, era Sí. de los buenos, se hizo un ángel caído. Mm. Hades, por ejemplo, el de inframundo, lo digo porque como es una peli que vemos recurrentemente con Raquel, la de Hércules, Ujú. era el hermano y se llevaban bien y al final se enfadaron y se fue al inframundo, ¿sabes? Que al final es como, ya, pero todos estaban juntos arriba. Surge algo que provoca la ira, la envidia, la avaricia, los celos, y se separan. Y se Pero separan. inicialmente estaban todos juntos y todos estaban arriba. Pero Luego ahí, ya, ahí viene la idea de ilusión, ¿no? Al menos como lo veo yo, que toda esa dualidad es una ilusión, en realidad. Es decir, este camino del autoconocimiento y del conocimiento del ser, de la conciencia plena, nos lleva a eso, a quitar todos esos velos, a quitar toda esa, digamos, ilusión, ¿no? Que llamaban Maya,
y centrarnos en qué y quién somos realmente. Y cuando te das cuenta de que tú realmente eres el ser, claro, primero te puedes quedar en soy el observador, pero luego ya realmente trasciendes eso, dices soy el ser, entonces ahí te das cuenta de que no existe realmente esa dualidad o esa separación. Entonces no tendría sentido tampoco ese enfrentamiento. Pero claro, ahí se supone que es el fin último y se acabaría el juego, ¿no? Entonces, Soy yo la única que está visualizando ahora mismo un yin yang juntos y que es un todo, y que es un círculo, que somos lo mismo, y es yin y yang. ¿No? sí, O dos sea, es múltiples maneras de explicarlo, sí, sí, pero sí. Total, total. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que, claro, todo es parte del camino, incluso esa oscuridad, esa maldad, eh, lo que catalogamos como malo o lo que nos, entre comillas, hace sufrir o decidimos sufrir por ello, podría ser, desde el punto de vista filosófico, espiritual, ¿no? Parte del propio camino, del para qué estamos aquí, ¿no? De esa evolución y autoconocimiento. Sí, pero fíjate, el tema del para qué, fíjate, yo añadiría un poquito más, fíjate, cogería y pondría también similitudes de procesos de vida que nos han pasado a nivel oscuro, da igual en qué ámbito y da igual la magnitud, porque cada uno vive su propia magnitud de oscuridad dentro de lo que le está pasando, sea o no objetivo de más fuerte o menos fuerte, cada uno tiene su propia magnitud respecto a lo que está viviendo. Entonces, si yo estoy viviendo algo muy oscuro, muy que digo es que no puedo más, ¿vale? Voy a tener la capacidad de buscar ayuda en alguien fuera de mí, que estamos hablando de que vamos hacia una comunidad, no hacia lo unitario. Voy a buscar a alguien fuera de mí porque me siento que yo no puedo, porque estoy hundida en los abismos y ese de fuera que va a estar mejor que yo me va a ayudar para estar otra vez bien. Entonces, la oscuridad también te induce a la relación de comprende que tú no eres el ojo del universo, sino que necesitas al de enfrente para poder sanarte, avanzar. Estamos hablando un alumno, un profesor, el alumno necesita al profesor para poder avanzar y él está desde el desconocimiento en planos negativos, pues versiones de estoy en depresión, no tengo ganas de vivir, no tengo opciones a ver nada más allá que mi oscuridad porque no se me ocurre nada, estoy como anulado, necesito una psicología, necesito a nivel energético, necesito... Y ya eso no lo tengo yo, busco en los demás. Y eso es lo que realmente es donde deberíamos vivir, siempre desde el lado iluminado, pero gracias a lo oscuro podemos interactuar para meternos hacia esa parte desde la unidad. Por eso Sí, también, no sé si me he explicado bien. sí, 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 totalmente. sí. Yo lo veo Por lo menos nosotros hemos entendido. desde el punto de vista de que muchas veces ocurren acontecimientos en nuestra vida de mayor o menor magnitud, como has comentado tú, y eso luego nos ayuda a salir de ahí y a encontrar, digamos, la luz o la ayuda en otras personas, que en el fondo, creo yo, lo que están haciendo es reflejarte como espejo lo que hay en ti ya, pero que tú has olvidado, que no encuentras, no eres capaz de encontrar por ti mismo, por ti O- misma. Entonces, la otra o- persona te está ayudando a darte cuenta de todo eso. En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo súper identificado. Fue 2020, 2021. Ahí fue un golpe bastante fuerte, temas de enfermedad autoinmune y demás, además de todo el contexto global que sabemos. Y a eso me sirvió para digamos, despertar un poco en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Mónica, que te ha cortado. No, 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 no pasa nada, no, no sé por dónde iba a ir, no pasa nada. Te nos hemos perdido. Perdóname, acontecimientos vitales que son necesarios porque nos ayudan también a salir de donde estamos. Bueno, y no Sí, sé, eso iba a decir, que te ayudan como a veces
tú piensas que estás bien, pero digamos que a veces te puedes quedar como atascado. No digo que tengas una vida aburrida y anodina, pero a lo mejor estás atascado, estás como todo el rato como un hámster dando vueltas todo el rato en la rueda y no sales de ahí. Entonces, hace falta que haya un palo que enganche la rueda, te metas un trastazo y digas, uy, si puedo salir de la rueda y ver más cosas de mi jaulita, ¿sabes? Entonces, a veces tiene que pasar algo, que están pasando cosas y tú no las percibes, no despiertas y no reaccionas. Entonces, a lo mejor tiene que venir un hombre ya, que te despierte y te haga a lo mejor caer en lo más profundo, pero cuando sales, sales más fortalecido. Hay mucha gente que te dice, es que esto que me ha pasado ha sido muy doloroso, pero me ha hecho darme cuenta de que puedo con todo o de que tengo capacidad para hacer no sé qué. La gente, como, o sea, como lo dicen del ave fénix que te hace renacer de tus cenizas, o sea, obviamente nadie quiere sufrir, obviamente nadie quiere pasar las peores desgracias del mundo y hay gente que desgraciadamente ha pasado cosas que a lo mejor son muy heavies, pero eso a lo mejor le ha podido permitir, metiéndome en un jardín yo también sola, le puede permitir darse cuenta de su capacidad de resiliencia o de ver que puede pedir ayuda a los demás, de ver que puede confiar en otras personas o de ver de que tiene que moverse de donde está y avanzar y irse a otro sitio o de cambiar de profesión. O sea, que a veces hay cosas que ocurren que son bastante dolorosas para nosotros y nos suponen un quiebro muy grande, tanto a nivel mental como emocional, que lo que hacen es hacer que pases de paso. ¿Dónde lo he leído yo? Que a veces te dicen que el momento en el que más doloroso es o más te duele o más difícil es el preludio a donde luego vas a despuntar y vas a mejorar y vas a avanzar, ¿sabes? A nivel... Efectivamente, es así. Es que es así. Sí, Y es como, has tenido que ver la mierda y la oscuridad para Mm. poder ver la luz. Te lo dicen incluso lo de después de la tormenta llega la calma y ves el arco lo, iris. lo llama la noche Ahí oscura del todo está alma. ahí, va viniendo. Mm. Bueno, te digo una cosa, Carlos, yo discrepo un poquito en el tema de comparar eso con la noche oscura del alma. No, ya, era por simplificar un poco el término, porque luego es verdad que no necesitas un acontecimiento externo para experimentar esa parte. Sí, sí. La noche oscura del alma son temporadas, temporadas, no un caso nada más, Ujú. sino temporadas donde se establecen lecciones de vida importantes en tu vida que has experimentado esa oscuridad profunda, que son temporadas, no un caso en particular, Ujú. son temporadas donde dices, esta parte, me lo voy a inventar, la adolescencia, que normalmente hay muchas partes ahí también. Noches oscuras del alma son temporadas de un año a otro año donde de forma global no levantamos cabeza, es como que tenemos todo en contra, ¿vale? Puede ser a través de un acontecimiento, pues por ejemplo una separación, un divorcio, puede ser tras la muerte de un ser querido también, ¿vale? Te sumerges tanto, tanto en esa oscuridad que vives todo desde esa oscuridad y por eso se llama la noche oscura del alma, que a la misma vez es la mayor iluminación que existe a nivel vida de esa persona. Qué bueno. Claro, puntualizarlo. Al final esto también se puede extrapolar desde un punto de vista, por volver un poquito a tierra, desde un punto de vista más físico. Nosotros también lo explicamos, por ejemplo, en el tema del ejercicio. Tú cuando haces ejercicio estás sometiendo también un estrés, unas roturas fibrilares a los músculos, con lo cual luego estás regenerando y estás creando más músculo. Entonces, bueno, se podría extrapolar también a ese sentido y luego también un concepto que comentamos nosotros que se llama hormesis, que es como ese estrés puntual de alguna manera genera una reacción en nuestro cuerpo que a priori puede ser observada, volviendo una vez más, como negativo o como algo malo, pero luego a medio y largo plazo es algo positivo porque ese estresor puntual nos está llevando al cuerpo a ser cada vez más fuerte, a reaccionar de una determinada manera que a nuestro organismo le va a suponer algo positivo. Por ejemplo, siempre hablamos del sol, de la sauna, de los contrastes de frío-calor, todo eso son Mm. estresores horméticos, incluso la propia nutrición
cíclica, el cambiar el tipo de alimentación y eso nos va a ayudar también a cada vez hacernos más fuertes, ¿no? En ese sentido. Y lo de los músculos está fenomenal porque hay algunos dibujos que te lo explican muy bien, que claro, la gente piensa, no hago ejercicio y se me pone el músculo más grande. No, es que se rompen las fibras y luego se generan más. Entonces, claro, las células tienen que generar más. Entonces, al final lo que generan es más gordo, pero el ejercicio lo que hace es romperlo, no hacerlo más grande. Se hace más grande después de romperlo. Ostras, Entonces, qué visión, Con el esa me descanso. gusta. Con el descanso. el descanso, por eso la gente cuando hace mucho ejercicio y no descansa, no ve resultados y además se pone peor porque no está dando tiempo a que se regenere, ya que cuando se regenera es hacerlo otra vez, pero más gordito, más grande, más fuerte. Entonces, tienes que hacer las dos cosas, ejercitar y descansar para hacerlo. Pues, y lo de las meses es una pasada, eso lo hemos ido practicando llevamos un par de años haciéndolo y, ostras, mola un montón. Es como cuando te expones un poquito al frío y pasas un poquito de frío. Pues la siguiente vez que tengas que exponerte al frío, lo toleras mejor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se ha ido preparando para ello, porque ha dicho, ostras, tú, que hace frío, vamos a poner más grasita gris, de esta, grasita parda de esta por aquí, que nos va a proteger, pero es de la grasa buena. O, ostras, hemos tenido que correr mucho. No puedes hacer una maratón de golpe, pero empiezas a correr un poquito y entonces el cuerpo dice, necesito más mitocondrias porque necesito más fábricas de energía, porque si no, no llegamos. Entonces, si cada día vas haciendo un poquito más de esfuerzo y vas obligando a las células a generar más, cuando quieras correr ya, decir, ya estoy preparado para mi carrera de 10 kilómetros, pues ya la puedes hacer porque has ido preparando a tu cuerpo a base de pequeños situaciones estresantes que decía, ostras, ostras, tengo que prepararme mejor y equiparme mejor porque esto si no se me desmorona y no llego. Entonces, sí, esto que estamos a nivel físico, a nivel emocional y espiritual, también ocurre en pequeña cantidad o más tocho, pero Claro, totalmente. Sí, sí. Por ejemplo, ahí en los colores lo que tratamos es todo. Es la parte, las cuatro patas de una mesa, ¿no? No dejamos aquí la mesa coja. El físico, mental, emocional y energético. Y nutricional. No sé, es que es fundamental, pienso yo, el tocar todos los puntos a la misma vez. De hecho, que ahora que hemos hecho unos packs, que vosotros estáis en uno, además, que es en el nutricional, se trata de eso, o sea, se trata de que la persona coja y da igual si es guiada por un precio, que se trate todos los puntos porque todos son iguales de importantes. Hay personas que solo se dedican a la mente y claro, la mente está muy bien, pero hay que dedicar también un tiempo a tu alimentación, a tu cuerpo y a tus energías y emociones adheridas a esos campos. Claro. Pues sí, porque mira, es como lo de el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Aunque tú no creas, aunque tú no te preocupes realmente o no te ocupes de todos esos planos, esas capas, no quiere decir que no te vaya a afectar. Muchas veces podemos pensar, ostras, si yo aparentemente estoy bien a nivel físico, digamos, de salud, ¿por qué de repente un día me encuentro raro, con un bajón tremendo o qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y puede ser que venga de esas otras áreas también. mira, desde el punto de vista eh, terrenal, científico, a veces es difícil de explicar que todo está efectivamente relacionado, ¿no? Porque es más difícil de probarlo. Pero podemos ir simplemente a un ejemplo entre lo mental y lo físico, que eso sí que existe estudios que lo demuestran, que por ejemplo hay enfermedades mentales que están relacionadas, por ejemplo, ciertos estados de depresión o otro tipo de enfermedades que están relacionadas con cómo nos cuidamos físicamente, cómo nos alimentamos, qué hacemos antes de dormir, si tenemos buenas rutinas de sueño, si no las tenemos, etcétera, etcétera. Y todo eso puede acabar generando que las hormonas y los neurotransmisores y la microbiota estén alteradas de tal manera que afecta a nuestro cerebro y puede acabar provocándonos una depresión, por ejemplo. Y eso está estudiado. ¿Qué pasa? Que si tú solamente vas al psicólogo
a lo mejor hay ciertos problemas que tienes que sí se solucionan yendo solamente al psicólogo, pero a lo mejor no. Y es porque a lo mejor estás tomándote, había personas que, por ejemplo, estaban tomando la píldora anticonceptiva, que le puede venir muy bien para regular determinadas cosas, pero hay determinadas personas que por su constitución y por su composición no le estaban viniendo bien y le estaba provocando un desajuste hormonal que le estaba provocando que no genera suficiente serotonina, endorfina, que por la noche no tuviera la melatonina con los niveles correctos y demás, y estaba con depresión, aunque sus hábitos saludables fueran correctos, había algo que lo estaba cambiando y que estaba haciendo que no fuera bien. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuando uno se encuentra que algo le pasa y no está bien, pues puede empezar pues analíticas y vemos que no, pues todo está bien. Bueno, pues vamos a hurgar un poco más. Luego vamos a ver, pues oye, a lo mejor también hay que mirar a nivel psicológico qué tal estás, hay que ver todo el entorno, cómo estás con tu familia, cómo estás en el entorno, qué tal los hábitos tienes. Sueltas las cosas, te lo guardas todo para ti, etcétera, etcétera. Entonces, por eso está muy bien lo de los packs que comentabas, porque en el fondo a lo mejor hay que dar una visión de todas las patas de la mesa. No quiere decir que tengas problemas en todos los ámbitos, en los 4 ámbitos, pero a lo mejor hay uno en el que estás teniendo un problema y no estás focalizándolo ahí. Entonces, Claro. Un tema mucho muy trabajo. interesante. Podemos hablar otro día, si queréis, de la biodecodificación, entender también un poquito más allá, ¿no? Que ahora hay algunos médicos más tradicionales alopáticos que sí que están abriendo la mente y están empezando incluso a considerar esto. Yo el otro día estaba leyendo, no sé si lo tengo aquí, no, no, estoy con varios libros a la vez. Un poco de desastre para eso. Tienes la biblioteca delante ahí ya. Sí, bueno, esto La es casa está tremendo. llena de libros, eso ya te lo puedo asegurar. Ahora, estoy comprometiéndome a terminar los libros, porque muchas veces solo quiero algo muy específico del libro y ya está, y bueno, estamos ahí con ello. Pero, Bueno, hay libros guía, o sea sí, que estaba tampoco leyendo pasa uno nada. muy interesante que hablaba de una doctora que comentaba justo eso, de cómo las emociones no te pueden, te afectan al sistema digestivo, y hay trastornos digestivos que están relacionados con emociones, con bloqueos a nivel emocional y gestión de esas emociones. Entonces está muy, muy guay y es esperanzador ver cómo poco a poco está abriendo un poquito también la mente y centrándose en un poquito más allá de lo puramente físico. Está muy guay esa Mira, parte. Carlos, yo tengo una paciente que le pasa lo que estás contando ahora mismo. Es decir, ella tiene, y lo que ha contado Mónica, ella tiene una bebe agua, toma fibra, hace deporte, se cuida. Bueno, o sea, de esas personas que dices, de verdad lo haces todo perfecto. Bueno, pues resulta que su gran problema es que no va al baño y se puede convertir en un verdadero problema en ella. Y estuvimos viendo desde dónde venía, porque lo hacía a nivel físico, a nivel mental, lo hacía todo bien, pero estuvimos viendo que a nivel estrés, ¿vale? El conflicto de ese estrés que ella ubicaba en el trabajo hacía que no fuese al baño. Entonces, ella lo somatizaba con el aparato digestivo. Hay otros que a lo mejor lo pueden somatizar con las migrañas, con dolores de cabeza o con dolores musculares, pero este es el caso. Yo he tenido, ya te digo, Sí, tengo una persona así y tiene las nosotros analíticas que la tendrías que ver. O sea, es Nosotros recomendamos, bueno, ya sabéis que siempre recomendamos una alimentación lo más natural posible, comer de forma consciente, como ya hemos comentado en algún episodio anterior. No solemos recomendar muchos suplementos, pero de los pocos que solemos recomendar es el magnesio, porque además el magnesio, siempre lo dice Mónica, que interviene, yo me lo aprendí porque me la contaba ella, interviene en más de 300 procesos a nivel biológico en el cuerpo y ayuda bastante en temas de descanso y también de estreñimiento. pero hay Pero varios tipos de magnesio, ¿no? sí, hay Perdona. varios tipos de No, magnesio. un magnesio, Normalmente, pero bien compuesto, o sea, el compuesto para poder producirlo son diferentes, eso sí es cierto. claro, el citrato de magnesio, por ejemplo, el carbonato de magnesio pueden servir bien para soltar. Y luego el bisglicinato es un poquito mejor a nivel digestivo si tienen molestias digestivas, sirve para descansar si lo tomamos por la noche. Pero, por ejemplo, en este caso de esta cliente sí que puede ser
o bueno, lo que has dicho tú, será, todavía no puedo soltar esto, tengo una emoción reprimida, me cuesta Claro, dejar el control, soltar el control y fluir con la vida, que claro. si lo estudiamos literalmente, todas estas emociones, todos estos pensamientos, claro, pensad cómo influye a nivel digestivo, o sea, soltar el control, fluir con la vida, precisamente es eso, es lo que necesitamos es soltar, nunca mejor Y dicho. pues yo creo que este tema da para ampliarlo más el próximo sábado. La verdad que aquí Y además muy interesante. tenemos un melón que abrir un poquito más y que tal. Y luego os propongo para este sábado, el próximo sábado, hablar de- de la biodescodificación y del englobarlo un poco todo desde las cuatro patas de la mesa. Y, y si queréis, incluso proponer lecturas o películas que pueda gustar a la gente. Nosotros estamos viendo, Qué guay. revisionando Bueno, algunas películas que hemos visto ya en el pasado que van sobre estos temas, porque aquí nosotros hablamos contigo, pero es que ayer estuvimos en la montaña hablando sobre estas cosas, en la comida también. Eh, Aparte de hablar mucho de nutrición y de No las cosas somos nada pesados ni obsesivos, no queda. hablamos sobre esto y del porqué de las cosas y tal, y tenemos más preguntas que queremos hacernos aquí en directo con los demás para compartirlas, porque nos parecieron muy interesantes las que queremos compartir. ¿Pero quieres Y decir la peli ahora o no? vimos dos, si queréis las planteamos, Sí, las ponemos y ya dísela. la semana que viene. Estuvimos viendo uno que se llama Odd Thomas, Cazador de Fantasmas, que viene de un libro que se llama Mi nombre es Raro Thomas. Habla sobre un chico que es capaz de percibir cosas, ¿vale? Y las cosas que percibe son curiosas porque hemos leído un poco sobre Sale en el ello. tráiler, sale en el tráiler. Puedes Sale en el ver tráiler. los espíritus, vamos, las personas que están desencarnadas, que no están en este plano físico ya. Sí. Y luego la otra que vimos ayer, por ejemplo, fue muy curiosa y hablaba de la existencia del bien y el mal, que era la de Glass, que es una de superhéroes, que te replantea si es necesario que exista un villano para que exista un héroe. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Entonces estábamos hablando de, ¿existen el bien y el mal? ¿Tienen que existir uno para que exista el otro? Entonces, bueno, pues son distintas temáticas de distintos enfoques de películas, pero que hacen un poco, después nosotros siempre hacemos nuestro propio debate peliculero después de ver una película. Entonces, qué bueno, guay. pues es una de las cosas Oye, que os Mónica, proponemos hablar de creo esto. que tenemos que ir terminando. ¿Puedes decir lo Sí. del agua? Que, que se me Ah, olvidó. sí, a ver si puedo pasar las imágenes porque quiero cogerlas correctamente y poder pasarlas, pero lo que estábamos contando del agua es que em, no solo, es que los estudios estaban hechos tanto de cuando les hablas bien al agua. Se hizo un estudio con unos niños que ponían tenían dos plantas en dos partes del edificio y entonces a una la regaban y cuando la regaban le decían cosas bonitas y le decían, qué bonita eres, pues hoy hace un día estupendo, pues hoy estoy muy contento, venga, que vas creciendo súper bien y van diciendo cosas súper bonitas a la planta y se notaba que desprendían amor, ¿no? Y a la otra planta le decían fea, no sé qué, insultos y cosas horribles, mientras también la estaban regando. Bueno, pues el estudio está hecho, a ver si os lo puedo pasar el... La planta a la que se le decían cosas bonitas creció bien y la otra salía más mustia. Entonces se llegó a plantear incluso el experimento de poner congelar el agua en el que se habían dicho cosas bonitas y ya un paso muy loco, mucho más allá de escribir la palabra bonita o escribir la palabra fea, escribir amor, escribir paz y ponerlo junto al agua. Y luego analizar el agua congelada, cómo quedaban a nivel molecular. Bueno, pues las formas moleculares en donde se había escrito algo bonito eran artísticas, eran armoniosas, tenían armonía, y aquellas en las que no eran como muy hiladas, clavadas, como muy Entonces se plantea la posibilidad de que tú desprendes, evocas, cuando escribes algo bonito, evocas porque estás sintiéndote bien cuando escribes algo bonito, cuando escribes palabras agradables, cuando las dices. Y que simplemente por eso al escribirlas no era porque estuviera escrito, es por cómo lo estás evocando tú cuando lo escribes, ¿no? Y afectaba al agua, porque el agua, ya decíamos que el agua estaba viva, lo decíamos el otro día. Entonces, claro, por eso es muy importante, entiendo yo, esto es opinión mía, es muy importante el cómo hablas a los demás y cómo te hablas a ti mismo, porque eso va a repercutir, si en el agua repercute y tiene esa fuerza,
nosotros que somos fundamentalmente agua y los demás también, va a tener mucha fuerza. Entonces, si yo cuando te miro pienso, qué maja, y te digo algo bonito, voy a transmitírtelo no solo con las palabras, sino con la mirada y con todo mi ser te voy a transmitir algo bonito. Y eso te va a llegar a ti. Esa energía positiva que yo estoy sintiendo cuando pienso, qué maja es ella, te va a llegar a ti. Pero cuando siento odio y pienso cosas feas y como dice Carlos, ataques, ¿cómo le llamas, Carlos? Cuando dices ¿En qué palabras feas, contexto? cuando alguien está gritando a otra persona Ah, o está ataques energéticos, sí. ataques energéticos, son ataques energéticos. Cuando tú dices algo feo o piensas algo feo de otra persona, te acercas y lo dices, eso le tiene que, estamos conectados, eso le tiene que llegar. Y la forma de mostrar esos ataques energéticos, dándolos un poco, llega a través de lo de las moléculas del agua. Entonces, quiero buscar unas imágenes que no quiero buscar la referencia correcta de quién es la persona que ha puesto esas imágenes para no inducir, o sea, no caer en uso ilegítimo de los derechos de imagen y por eso las quiero poder compartir en condiciones. Pero quiero enseñaros, porque me pareció brutal el efecto que tiene y por eso te dicen siempre lo de cuida las plantas y diles cosas bonitas y no sé qué. Es que es verdad, es que estamos conectados, es que somos todos seres vivos, estamos todos, hay una red invisible que nos une. Mm. Y lo que yo digo y cómo lo hago se transmite. O sea, yo ahora estoy transmitiendo como toda mi emoción en lo que hablo y es que eso, aunque estuviera esto silenciado, lo estaríais percibiendo. Mm. Entonces, lo malo también. Bueno, Que por si a mí, si la gente quiere investigar, creo que lo mencionamos, pero bueno, podemos pasar a los estudios. Las teorías y las investigaciones son de Masaru Emoto, que es el japonés que inició todo este tema. Y aparte de lo que Masaru, Masaru Emoto, sí. No sé Y dónde. aparte de esto hay, bueno, hay fotos y demás. Por eso Hizo menciona, exposiciones sí, este hombre y todo. mencionamos también claro, lo que tú escuchas, tanto a nivel de música como lo que ha dicho Mónica, a nivel de vibración del sonido de nuestra voz, todo eso son impresiones que recibimos y que, claro, nuestra propia agua interna de nuestro cuerpo también reacciona, se estructura en ese sentido Mm. y nos lleva a un estado vibracional o a otro también, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes. En Así que el, a en decir el cosas bonitas. Reiki, ¿conocéis el Reiki? Sí. Sí, pero me gustaría un día hablar más, porque quiero conocer más sobre el Pues Reiki. bonito Reiki también. poniéndolo en contexto para si hay alguien que no lo conoce, el Reiki es la canalización de la energía universal a través de tus manos, ¿vale? Es decir, te conviertes, dijésemos, en como si fuésemos una manguera donde eh, actúa la energía universal a través de ti. Imaginemos que tú eres la manguera y el agua, que es la energía universal, pasa a través de ti y la expulsas por tus manos, ¿vale? Esto es muy, muy reducido porque en realidad da para largo esto. Entonces, yo soy maestra de Reiki, de Reiki o Shui tradicional, y hay uno de los experimentos que hago el primer día de Reiki cuando inicio a las personas, porque como es todo tan etéreo, la persona dice, uff, vale, tú me dices que yo ya estoy iniciada, yo ya, vale, pero yo no me siento capaz. Entonces les hago el experimento del agua en relación con esto. Cojo la peor agua del mercado, sin abrir. No voy a decir cuál es, pero embotellada y además que sabe a grifo total. ¿Y por qué la cojo así? Para que vea directamente que abro la botella, que se supone que es mineralizada, bueno, todo lo que dicen, ¿no? La cojo, la pongo en dos vasos, ¿vale? Y nos abrimos los símbolos Reiki, canalizamos la energía y le damos a una y a la otra no. Bueno, pues una vez, nada, es menos de un minuto, ¿vale? En el momento que tú bebes el agua normal, ¿vale? El de la botella, notas como que el agua es mineral, ¿vale? Pero en el momento que bebes la que le hemos dado energía universal, que se le ha dado a la persona sin yo tocarlo ni nada, es simplemente aquí tienes el agua, le das a una y a otra, ¿no? Empieza a notar como si es súper ligera, como si no hubiese aspereza. Fíjate qué curioso. Pero es que conforme las papilas gustativas se van modificando
conforme vas cogiendo un poquito del malo y un poquito del bueno, un poquito del malo y un poquito del bueno. Llega un momento que a la tercera vez, porque le hago el experimento, se lo hago 3 veces. Es decir, que le hago beber del bueno y del malo 3 veces. Primero el malo, después el bueno. Y dices, uy, parece como que sí. A la siguiente, otra vez. Y a la siguiente notas como que el agua de mala está áspera. Y dices, uy, coges la buena, ¿vale? Y dices, uy, pues sí que la noto más ligera. Tu papila gustativa se va adaptando a eso. Cuando llega la tercera vez, prácticamente no puedes beber el agua, la mala, pero prácticamente, o sea, es que dices, mira, no, la rechazo, es como si estuviese bebiendo agua del grifo mala, ¿vale? Y la otra, nada, súper bien y estupenda, en relación a lo que acabas de decir, fíjate. Sí, qué bueno. Esto lo podemos extrapolar también a por qué quizás cuando hablamos con ciertas personas, una vez llegas a un punto quizás de intuición o Pues, no sé cómo llamarlo, de conciencia o a nivel energético, puedes notar también un poquito de ese... Ese rechazo. sí, ha cambiado ya, ¿no? Antes era como, bueno, no tanto, pero llega un punto y dices, ostras, Uy, sí, 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 sí. Cuanto más tiempo llevas con esa persona que lleva partículas negativas, pues lo vas notando. Y lo que ha dicho Mónica, tú lo que expresas, ¿no? Lo que transmites, a veces es inconsciente y es lo mal que estás. qué Entonces, bueno, claro, si yo transmito lo mal que estoy y estoy con una sonrisa de origo, origo, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú lo claro. vas a notar por mucha sonrisa que haya. Vas a decir, ¿cómo es posible que esta persona, con lo maja que es o con lo que parece que sí, no me caiga bien? Pues normal, porque hay algo detrás. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, genial, ha estado súper bien, como siempre. Y dejamos alguna pregunta así flotando en el aire, porque hemos hablado de múltiples temas. No sé si tenéis Bueno, hemos alguna. dicho lo del tema de la biodescodificación Ah, vale, genial. perdón, de hemos dicho biodescodificación, Reiki y, y luego seguro que nos escriben más preguntas. O sea Sí, si que nos quieren iremos comentar haciendo. alguna peli, que quieran que hablemos sobre esa película o algo en concreto, algún tema en concreto, ponernos ahí en comentarios. Lo vamos a subir tanto a nuestro canal como al canal de Los Colores del Alma. Y luego haremos referencias también en Instagram, en redes sociales, tanto en Salvajemente Sana como en Los Colores del Alma. Y nada, nos vemos el siguiente sábado. Yo tengo ganas de seguir abriendo melones que pueden rayar en lo conspiranoico, pero bueno, también decirnos en comentarios si os Yo interesa. tengo uno preparado, ¿eh? ¿Lo suelto? No, Venga, no un lo poquito. suelto. No, muy poquito, muy poquito. Pero solo soltarlo, yo lo apunto para el próximo sábado. No, 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 que si no, Bueno, no no. sé si para el próximo dará, ¿eh? O al Bueno, siguiente, así lo tenemos a la escribo. Pues gente yo lo ahí apunto. expectante también. A ver, la escribo hasta aquí. Dime. Venga, va, lo digo. Inteligencia artificial está conectada a mundos espirituales o no, Ujú. Wow. Sí, porque además he está. descubierto algo espectacular. Entonces, eso hay que contarlo. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Además está muy de moda, o sea que venga. Qué bueno, sí. Pues nada, Vale. un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.